Bienvenidos y bienvenidas a la nueva emisión del Noticiero Popular de Barricada TV. Estamos transmitiendo por el 32.1 de la televisión digital abierta desde IMPA, la primera fábrica recuperada del país por sus trabajadores y trabajadoras en el barrio porteño de Almagro. También estamos en nuestro canal de YouTube y en nuestra aplicación, obviamente. Allí en la Play Store nos pueden encontrar como Barricada TV y pueden ver la programación las 24 horas. Nos metemos en este noticiero, en las noticias que nos caben en el día de hoy y nos vamos hacia Centroamérica. Vamos a hablar específicamente de Honduras, en una América que ha tenido muchos procesos electorales. Este domingo habrá uno nuevo, este domingo 28 Honduras elegirá a su próximo presidente. Juan Orlando Hernández Alvarado es el presidente actual que ganó las elecciones en el 2013, que fue reelegido en las elecciones del 2017. Esto obviamente enmascarado en una situación, en un contexto de denuncias de fraude. Bueno, vamos a ir desarrollando un poco todo lo que está pasando en Honduras para poder entender esto que se decide el próximo domingo. En este caso estamos hablando de tres partidos principales. Por un lado, el Nacional, el Liberal y el Libre, que buscarán quedarse con la presidencia este día domingo, donde también se van a elegir diputados y alcaldes. Honduras, que fue el país que en este siglo sufrió el primer golpe de Estado el día específicamente 28 de junio de 2009, cuando el expresidente Manuel Zelaya, se puede recordar, fue arrestado por las fuerzas militares, fue expulsado del país hasta Costa Rica en pijama y desde allí donde empezó a denunciar lo que estaba sucediendo en este país, una noticia que se conoció en toda América Latina, específicamente por lo que el contexto que se estaba viviendo a nivel regional, ¿no? Que era muy diferente al que vivimos en el día de hoy. Allí se estuvo denunciando de parte del expresidente las convivencias entre la participación del Partido Liberal, del Partido Nacional y también de las Fuerzas Armadas. Luego de esto, el Partido Nacional fue el que se instauró en el poder. El Partido Nacional es el que le corresponde al actual mandatario, Juan Orlando Hernández Alvarado, que asumió, decíamos, en el 2014, después de las elecciones de 2013, y que tiene su mandato que cumplirá en el año 2022, luego de lo que serán estas elecciones, ya que esta persona no se candidatea. Bueno, hay muchos elementos. Uno de ellos tiene que ver con este mismo presidente denunciado, por ejemplo, por un fiscal en Nueva York, que asegura que esta persona colaboró en el tráfico de cocaína hacia esa nación, los Estados Unidos, a través de un pacto con el cártel local Los Cachiros. Y el hermano del presidente, Antonio Tony Hernández, también fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos en el año 2019. Y esto obviamente contextualiza, no solamente, no son casos aislados, sino que se contextualizan en un escenario de marcada violencia social y con muchos elementos. Por ejemplo, este presidente que va a dejar su cargo negó todo vínculo con el narcotráfico, obviamente, y sigue estando en el poder, algo que habla obviamente de lo que está sucediendo en el país, y que se declara ferviente aliado de los Estados Unidos. Y sin embargo, 300.000 hondureños y hondureñas han decidido emigrar a los Estados Unidos en el año 2019, entre otros números y otras cifras que van enmarcando y mostrando lo que se está viviendo en este país. Entre 2004 y 2018 se registraron más de 71.000 asesinatos, hablando y contextualizando en esta escalada de violencia social que se está viviendo. Pero, como si fuera poco, el 40% de su población está sufriendo una pobreza extrema y si vamos al área rural hablamos del 73% de hogares que viven en condiciones de miseria. Obviamente a todo esto que se le contextualiza se suma la pandemia que afectó a todo el mundo, que obviamente también magnificó y visibilizó los problemas estatales con respecto a la salud, a la educación, y como si fuera poco, encima ha sufrido en el 2020 a dos furiosos huracanes que han complejizado todo aún más. Casi 1 millón de niños están por fuera del sistema escolar, hablamos de casi el 44% de la población menor de edad, y todo esto es un combo que lleva a que las elecciones del domingo sean trascendentales, luego de lo que fue ese golpe de Estado allá lejano en el 2009, a lo que pueda suceder de acá en más. Hablamos, en este caso, de tres candidatos principales, pero
para que esto nos ponga un poco en conocimiento sobre estos candidatos, sobre este escenario, sobre todo esto que veníamos un poco describiendo hacia los argentinos y argentinas que quizás no conocen tanto la coyuntura hondureña, es que estamos en comunicación en este caso con René Estrada, que es integrante del Centro de Estudios para la Democracia. Desde Honduras tenemos el gusto de recibirlo para que nos cuente un poco más. Bueno, René, muy buenas noches, gracias por tu tiempo, gracias por el contacto, por estos minutos a pocos días de un domingo trascendental para el país. Y ya te hago la primera pregunta, en este contexto un poco relatado y lo que nos vas a poder agregar más adelante también, ¿cuáles son las candidatas y los candidatos principales de este domingo? No los mencioné porque te quiero dejar un poco el espacio para que podamos empezar esta charla. Hola, hola, muy buenas noches. Yo soy René Estrada, soy integrante del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Saludos a mis hermanos de Argentina. De hecho, es un país que tengo muchísimas ganas de conocer. La verdad es que sí, estamos al margen de unas elecciones que van a marcar ya sea una ruptura o un continuismo de muchos de los problemas políticos, sociales y económicos que se vienen dando en el país. Para estas elecciones hay una papeleta bastante grande, a serte honesto, con 13 candidatos a elección popular, 13 presidentes, 13 partidos políticos. Sin embargo, todo se va a definir entre 3 partidos políticos y entre 3 candidatos, 2 hombres y una mujer. Comienzo contándote un poco acerca del candidato del partido de gobierno, el Partido Nacional de Honduras, el partido oficialista, un partido de ultraderecha, el candidato Juan Narri Tito Asfura. Juan Narri Asfura Sabla, más conocido como Papi a la Orden. Papi a la Orden, de hecho, es un candidato que es el actual alcalde del Distrito Central, aquí en Honduras. Es un hombre conocido por el eslogan el de los burros. Sin embargo, ha sido mencionado últimamente en varios casos de corrupción con relación al enriquecimiento ilícito y al desvío de fondos de las arcas municipales de la Alcaldía de la Nación. De la Alcaldía del Distrito Central. Recordemos que este es el partido que está al poder desde hace 12 años, desde la ruptura democrática del golpe de Estado del 2009, vos lo mencionabas, y es exactamente pues el candidato a vencer, como dirían en estas elecciones. Luego tenemos al segundo hombre, que es un ex convicto en Estados Unidos, que es el candidato del Partido Liberal. Él es Gianni Benjamín Rosenthal, un empresario hondureño de los medios de comunicación, de la agricultura y la ganadería. Era una de las personas más ricas de Honduras, hasta que hace un par de años se le fue mencionado en las Cortes de Nueva York y luego pues fue condenado a 36 meses de prisión, los cuales ya cumplió. Él es un ex convicto por negocios relacionados pues con narcotraficantes y demás. Él es una fuerza política, pero más que todo por la historia que tiene el Partido Liberal de Honduras en Honduras. Es un partido que, al igual que con el Partido Nacional, gobernaron el país por muchísimos años. Creo que fue hasta el 2009 que se marcó esa ruptura democrática. Honestamente, dentro de las encuestas y dentro de los estudios, él tiene pocas posibilidades de ganar. Sin embargo, por el valor histórico, se le da la importancia y se le toma en cuenta como uno de los 3 candidatos fuertes. Y ahora tenemos a la candidata de oposición. Ella es Xiomara Castro de Zelaya. Ella es la candidata del Partido Libertad y Refundación, un partido de oposición fundado para las elecciones del 2013, después de la ruptura democrática. Ella es la esposa del exmandatario José Manuel Zelaya Rosales, que fue pues quien sufrió el golpe de Estado en el 2009. Ella es una candidata conocida por ser de izquierda, por ser un poquito más a favor del pueblo y de todas estas cosas. Sin embargo, a pesar de múltiples y repetidos intentos, ella no ha logrado llegar al poder, y esta vez lo hace de nuevo por medio de una alianza en la cual ella es la candidata, en la que se unió al ex candidato presidencial Salvador Nasralla, quien fue pues uno de los más mencionados como víctima de fraude de las elecciones del 2017. Entonces tenemos 3 candidatos completamente diferentes, de 3 partidos diferentes, de 3 ideologías diferentes, pero la contienda electoral se define en 2. El Partido Nacional, que es el partido de gobierno, con Juan Narri Tito Asfura, y con Xiomara Castro de Zelaya, el Partido Libertad y Refundación. Perfecto. Y hablando o mencionando lo que decíamos en la introducción, para el campo popular, ¿qué se juega este domingo más allá de solamente una cuestión presidencial, electoral, digamos? ¿Qué se juega, enmarcando un poco lo que veníamos charlando recién? Bueno, te cuento, Honduras es uno de los países que más ha sufrido en cuanto a los grupos vulnerables, como tú lo mencionabas. Actualmente estamos viviendo un 74% de pobreza a nivel nacional, más del 56% a nivel urbano.
La verdad es que es una problemática grande. Hay grupos vulnerables que han sido desestimados y atropellados con el paso de los años, atropellos a los derechos humanos, o sea, todo tipo de casos, ¿no? Vivimos en un ambiente de mucha corrupción, por lo menos de muchas menciones o supuesta corrupción, porque muy pocas cosas llegan a los tribunales. Entonces, de eso hablamos, ¿no? Venimos de un país cuyos grupos vulnerables, las luchas socioterritoriales se han incrementado. Es un sistema extractivista que ha venido a llevarse todos los recursos de las personas, de las comunidades. Hay poco respeto hacia las etnias, hacia los grupos indígenas, hacia los campesinos, y eso es a lo que ha llevado pues a la población a buscar un nuevo candidato, por lo menos otro partido. Mencionábamos algunos números de la migración que está sufriendo Honduras como resultado de todo esto. ¿Nos podés describir un poco más sobre este proceso y sobre, bueno, qué consecuencias está dejando en el país? Claro, la migración es uno de los problemas más graves que tiene Honduras. De hecho, ustedes lo recuerdan, las caravanas que se comenzaron o por lo menos se empezaron a visibilizar a partir del 2018 son uno de los problemas más graves que tiene Honduras. Y hablamos, ¿no?, un poquito de la migración desde el hecho que Honduras es considerado un tercer país seguro, tiene un acuerdo con Estados Unidos. Sin embargo, ese acuerdo unilateral, por así decirlo, porque aquí nosotros no vemos ganancia de parte de nosotros. A Honduras solamente le ha afectado. Nosotros vemos cientos de migrantes todos los días salir del país, ¿no? Y regresar ahora con esto de las deportaciones express. A cifras así rápidas, por decirte, para 1990 se calculaba de que había un 3% de la población hondureña viviendo en Estados Unidos, es decir, 156,000 personas, pero ahora para el 2019 y 2020 es el 9% de la población total. Ahí te lo dejo, es prácticamente 1 millón de hondureños viviendo en Estados Unidos. Países como España o los suramericanos, ¿no?, que son conocidos por ser parte de la migración. Estados Unidos busca insertar todo el tiempo, ¿no?, planes de financiamiento para la seguridad interna, seguridad entre comillas, obviamente, de varios países en la región. En algunos pudo avanzar, en otros no. Honduras es uno de esos casos, ¿no? ¿Cuál es lo que termina de dejar el caso hondureño para la intromisión de los Estados Unidos, que a su vez, digo, es un país que no de forma presidencial, no de forma parlamentaria, ha dicho que el presidente es un narcotraficante, pero la justicia sí lo ha acusado? ¿Cómo podemos entender esta relación, este vínculo entre Estados Unidos y Honduras? La relación entre Estados Unidos y Honduras es un poquito difícil de comprender. En el gobierno del presidente Trump se hablaba, ¿no?, y se mencionaba de que tanto Juan Orlando Hernández como él estaban trabajando en conjunto para evitar la migración. Luego viene el cambio de gobierno con Biden y se comprueba, ¿no?, que Honduras sí necesita tratar la migración desde raíz, es decir, tratar problemas como la corrupción, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de empleos, por mencionarte algunos. Pero en sí la intromisión más grande que ha tenido el gobierno estadounidense en Honduras fue por medio de la Organización de Estados Americanos, OEA, pues por avalar, ¿no?, las elecciones que han sido consideradas fraudulentas del 2017. Y creo que eso marcó una pauta entre la relación que tiene Honduras con Estados Unidos, por lo menos en cuanto a la sociedad y a la sociedad civil. Ya ahora, si lo vemos a nivel gubernamental, sabemos de que Honduras, pues, al ser un país del Triángulo Norte, una región del cual Estados Unidos ha estado perdiendo el control, específicamente de Centroamérica, está perdiendo la relación con El Salvador, no tiene relación con Nicaragua, la relación con Guatemala está tumultuosa, por decir algo. Entonces, ellos necesitan fomentar la relación con Honduras. De hecho, hace poco vino un senador, te debo el apellido, pero él vino a decir de que como Congreso, como Senado, ellos iban a avalar a quien sea que Honduras escogiese, es decir, que prometían no poner su mano, por lo menos no entrometerse en el proceso electoral. Entonces, es una relación complicada, es una relación que no tiene principio, que no tiene fin, y eso también es una relación que se ve en los niveles económicos. Por ejemplo, ahorita en Honduras estamos sufriendo el problema de las zonas especiales de desarrollo, sedes, las cuales han sido impulsadas, ¿no?, por un neoyorquino, por un estadounidense, y todo el capital que se está viniendo usualmente viene de parte de Estados Unidos, y esos son los problemas que estamos teniendo. Entonces, es una relación tanto económica como política como social, que no parece terminar, pero que tampoco promete ni que tampoco tiene un buen inicio. ¿Cómo se entiende que un presidente con pruebas fehacientes del vínculo con el narcotráfico lo siga haciendo hasta el día de hoy? ¿Nos puedes explicar la coyuntura, qué es lo que permite el Parlamento, qué es lo que permite que el presidente siga estando en su cargo, que seguramente va a dejar, bueno, lo va a dejar, sea su partido o no el que gane las elecciones, lo va a dejar en el próximo año?
Claro, te explico. Hasta el 2009 en Honduras existía la independencia de poderes. Es decir, estaban divididas el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Eran tres poderes completamente diferentes. Con la llegada del gobierno nacionalista, pues se empiezan a cambiar las leyes y el gobierno del Partido Nacional empieza a mover, ¿no? Pues a orquestar, por así decirlo, para que todo el poder vaya y caiga pues a manos del presidente de la nación. La concentración, ¿no?, de todos los poderes del Estado en el Ejecutivo se da por medio de la Ley para la Optimización de la Administración Pública, en la cual el Ejecutivo, a pesar de que no debería, tiene el control de todos los ministerios, de todo lo demás. O sea, en realidad no vivimos una independencia de poderes, y a eso súmale, ¿no?, que desde el Congreso Nacional la bancada nacionalista es mayoría, es una bancada que ha avalado en su mayoría todos los proyectos del Ejecutivo, ha permitido saqueo de fondos, saqueo de arcas del Estado y todo ese tipo de cosas. Entonces en realidad no hay una división de poderes, hay un solo poder, hay un solo color, dirigido no por el candidato Juan Orlando Hernández, que es quien toma todas las decisiones del país. En este contexto, y en este contexto no solamente de Honduras, sino regional, ¿cuál sería la importancia de que gane, en este caso Xiomara Castro de Celaya, las elecciones para América Latina, pero también para Centroamérica, por lo que estamos viviendo en estos tiempos? Más que la importancia de que gane Xiomara Castro, es la importancia de un cambio de gobierno, la importancia de darle un respiro a los grupos vulnerables, de volver a luchar por las libertades individuales. Y de eso se trata, ¿no? La gente aquí en Honduras, si bien hay un apoyo directo hacia la candidata del Partido Libertad y Refundación, debido a su alianza de oposición, a su conjunto de partidos, en realidad hay varios partidos políticos involucrados en esa alianza. Sin embargo, mucho de este apoyo positivo o de ¿por qué decirte? Esta opinión que están recibiendo a favor de ella no se debe en realidad a sus buenas propuestas, ni se debe tampoco a que se le ve como una candidata que puede cambiarle el país. Simplemente se ve como un voto de castigo hacia el partido de gobierno. Y en cuanto a las relaciones con la región centroamericana, pues obviamente sabemos de que, por ejemplo, El Salvador no tiene relaciones con Honduras gubernamentales. Nayib Bukele lo ha hecho claro y lo ha dicho muchas veces en su cuenta de Twitter, que él no avala ni el gobierno de Ortega ni el gobierno de Honduras por ser pues dictatoriales. Entonces creemos de que este tipo de cambios o estas elecciones podrían avalar un nuevo cambio y permitir que la región empiece a avalar los gobiernos de Honduras como democráticos. Sabemos de que el Partido Nacional, específicamente el presidente Juan Orlando Hernández, está fortaleciendo relaciones últimamente con el presidente Ortega de Nicaragua, lo cual a nosotros como hondureños nos sorprende mucho, pues uno de los eslogans o una de las llamados de su partido es no al comunismo. Sin embargo, está teniendo relaciones directas con un partido de izquierda. Tenemos muy poca relación con Guatemala, muy poca relación con Costa Rica, y todo esto se debe al hecho de que el gobierno actual es considerado dictatorial. Un cambio de gobierno, independientemente de quién sea la candidata, siempre y cuando las elecciones sean consideradas pues transparentes, podría permitir de que Honduras pueda reincorporarse a la región desde un punto de vista ya democrático, unirse ya a la CEPAL como potencia una vez más y regresar, ¿no?, al lugar que hemos tenido siempre como Honduras. A eso estaremos atentos y atentas para el próximo domingo. Entonces, gracias René por tu tiempo. Gracias. Y perdón, te tomo el espacio un poquito. Recordarles que los jóvenes aquí estamos tratando de hacer incidencia en Honduras. De hecho, nosotros como jóvenes llevamos el 48% del voto. Nosotros somos la mayoría. Y nosotros, específicamente yo, René Estrada, del Centro de Estudios para la Democracia CESPAD, estamos llevando la plataforma juvenil electoral, que hará observación en más de 9 departamentos del país, en la búsqueda, ¿no?, de elecciones transparentes, no fraudulentas, que de verdad representan la voluntad del pueblo. Bien agregado. Gracias René por tu tiempo. Allí pasaba René Estrada, Centro de Estudios para la Democracia CESPAD, desde Honduras, porque el próximo domingo se vota al próximo presidente o presidenta. Nosotros nos encontramos en el próximo bloque del Noticiero Popular de Barricada TV.
Me parece que es muy importante que los dirigentes de todos los clubes entendamos que en esta tenemos que estar todos juntos, de todos los dirigentes que entendemos a los clubes que deben seguir como asociaciones civiles. Los clubes no son anónimos, los clubes son de todos nosotros y también de quienes los forjaron, y me parece que al mercado todavía le cuesta entender esto y tienen muchas ganas de quedarse con lo que para nosotros es pasión, es identidad, es pertenencia, para ellos es un negocio. Buscar estas películas es un poco para los amantes del cine o para gente de nuestra generación, lo que nos remite a cuando nos pasamos ahora en el videoclub eligiendo cajas de VHS a partir de qué peli nos iba a gustar, a partir de bueno, lo que leíamos, de la imagen y de los pósters. En este programa nos proponemos traer distintas joyitas del cine nacional que por ahí no tienen tanta llegada a pantallas, pero que sí se han conocido, ya sea en festivales nacionales o en festivales internacionales, y que son producciones también de estudiantes. Entonces, encontrar un espacio para que puedan mostrar sus trabajos y con la calidad profesional no nos parece nada menor, y que sea por Barricada TV nos llena de orgullo. Otra lucha. Otra lucha. Pero no sé cuál era peor, porque allá sabíamos el enemigo. Acá todavía no. Todos los días descubrimos uno nuevo. Yo los pondría un día, no un mes, un día, en las condiciones que quedan los obreros cuando los echan. Los vítores son impresionantes de Argentina, Argentina, Argentina. Hoy, todos los argentinos, de acuerdo en todo, las Malvinas son nuestras. Yo creo que los chicos saben.